Voy a presentar, me llamo Mercedes Pérez Agustín y en UNIR estoy coordinando los grados de infantil y primaria, el itinerario bilingüe. Llevo más de 13 años dando clases de inglés a diferentes etapas y la verdad que es mi vocación y también mi pasión. Entonces, bueno, pues ¿se puede enseñar inglés de una forma divertida? La respuesta es sí, y además no solamente a cualquier edad, sino a cualquier etapa, nivel, etc. De tal manera que tenéis siempre que pensar que vosotros, si estáis disfrutando lo que hacéis, podréis sin ningún problema dar clase y que los alumnos también la disfruten. Entonces, si os parece, os voy a enseñar cómo se puede enseñar inglés de una forma divertida. Bueno, en primer lugar, voy a citar a John Locke, un famoso pedagogo, que dice que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. ¿Qué quiere decir John Locke con estas palabras? Muy fácil. Nosotros tenemos una tarea nada fácil, que es provocar en los alumnos un amor por lo que impartimos. Entonces, esto se transmite siendo nosotros los primeros que tenemos ese amor por la asignatura. De esa manera provocaremos en ellos un interés, una curiosidad en aprender y una curiosidad también hacia aprender más y aumentar su conocimiento. Junto a esta cita podéis encontrar el índice de lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, el rol del profesor de inglés. Después, las distintas metodologías. Después hablaremos de qué actividades dinámicas podemos hacer en infantil y después qué actividades dinámicas podemos emplear en primaria. A continuación, actividades dinámicas en secundaria y acabaremos con el uso de las TIC en el aula. Como podéis observar, esta presentación, por ejemplo, está hecha de una forma muy dinámica, con una aplicación que se llama Genially, por ejemplo, y podéis utilizarla en el aula para que al alumno le parezca más atractiva. Entonces, voy a proceder a hablar de cuál es el rol del profesor de inglés. Además, lo enfocaré desde todas las etapas educativas. El profesor de inglés, en primer lugar, debe dedicarse a sus alumnos en cuerpo y alma, por supuesto, y crear un ambiente relajado, porque no es una asignatura cualquiera. Impartir inglés implica crear un contexto auténtico en un contexto que es artificial, porque tú estás dando clase en un país donde la lengua materna es el castellano, pero tienes que hacer que los alumnos piensen que es algo práctico, útil en su día a día, y no es fácil, porque luego cuando salen de la clase eso no lo van a percibir. Entonces tiene que ser el profesor el que constantemente, con ejemplos, repeticiones, destaque la importancia de aprender esta lengua. ¿Por qué crear un ambiente relajado? Porque el alumno tiene que permitirse cometer errores. Sin los errores el alumno nunca podrá aprender. Entonces tenemos que invitarles a que repitan las cosas, que se equivoquen, que aprendan con los errores y también nosotros permitirnos como profesores equivocarnos también. Permitir a los alumnos aprender a través de errores, como comentaba hace un momento. Fomentar la participación y el interés. Tenemos que intentar que los alumnos hagan actividades con nosotros que sean interactivas, muy dinámicas, que les motive para seguir aprendiendo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues a continuación daré ejemplos más específicos, pero bueno, la participación se fomenta simplemente en el día a día, preguntando a los alumnos, intentando saber cuáles son sus gustos, sus intereses, qué temas les gustaría tratar, cuáles son sus libros favoritos. Al final es interesarnos en ellos, no solo como una clase, como un grupo, sino también a nivel individual, dando una enseñanza más personalizada. El interés pues se irá adquiriendo poco a poco y yo creo que tenemos una ventaja en inglés porque todo lo que se hace en la actualidad, pues referente al cine, la música, las series, etcétera, vienen de Estados Unidos la gran mayoría, con lo cual tenemos un gran terreno ganado, porque eso ya les gusta a los alumnos, lo conocen, les interesa. En las televisiones vemos dibujos animados en versión bilingüe y cada vez se apuesta más por el bilingüismo a nivel global. El cuarto punto, que debería ser el primero desde mi perspectiva, es ser vocacional, pero eso es algo también con lo que se nace.
un maestro es vocacional porque le gusta dar clase y un síntoma, por ejemplo, es que se te pasen las clases muy rápido, que cada vez quieras hacer más y te satisfaga mucho lo que hacen tus estudiantes y quieras darles más contenido pero de una manera más dinámica, más divertida y conseguir lo máximo de ellos al final. Y por último, traer al aula un contexto significativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros, dado que trabajamos en un contexto artificial, como estaba explicando antes, tenemos que tratar de que los alumnos se familiaricen con el inglés a través de unas cosas reales, pero también que les atraiga, teniendo en cuenta sus gustos, sus intereses. Pues es muy sencillo, a través de películas, libros, música, etc. Así que, bueno, pues espero que esto sea útil. A continuación, os voy a enseñar cuáles son los enfoques más modernos de cara a enseñar inglés. Bien es sabido que desde hace décadas hemos tenido distintos enfoques de enseñanza del inglés, como por ejemplo, yo estudié con ese sistema, el sistema basado en gramática, y se probó que no era suficientemente bueno porque la gramática es necesaria, porque sienta las bases para luego aprender de una manera más sólida, pero no es suficiente. Tenemos que todo eso que estamos adquiriendo, todo el vocabulario que aprendemos, hay que ponerlo en práctica. Entonces, ha habido diferentes también enfoques posteriores, como por ejemplo el enfoque comunicativo, basado exclusivamente en comunicar, una interacción entre el oyente y el hablante, pero en este enfoque carecía las destrezas escritas, o sea, no había tanto enfoque en la escritura y en la lectura, con lo cual los alumnos flaqueaban en esas otras. Tengo que recordar pues, que nosotros ahora nos regimos por lo que marca el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, de tal manera que tenemos que trabajar en cada clase las cuatro competencias, las 4 destrezas, que son speaking, listening, reading, writing and use of English, de tal manera que si no trabajamos todas ellas, se entiende que no se aprende el idioma en su conjunto. Entonces, comienzo hablando de un proyecto que surgió en Estados Unidos, creado por Kirkpatrick, llamado Project Based Learning, en español, aprendizaje basado en proyectos. Después pasaré a hablar de CLIL, que en inglés es Content Language Integrated Learning. Se ha traducido estas siglas, aunque originalmente son inglesas, de Reino Unido, se ha traducido a diferentes idiomas según la necesidad. EMIL en francés, AICL en español, porque equivale, como pueden ver, a las siglas Aprendizaje de Contenido en Lengua Extranjera. Esta metodología comenzó en realidad en Canadá hace muchísimos años, donde empezó el bilingüismo debido al gran número de inmigrantes. Tuvieron que pensar cómo poder enseñar a los inmigrantes de una manera rápida en las escuelas y que no perdieran demasiado contenido. Y a partir de ahí pues ya se acuñó el término posteriormente CLIL. Entonces consiste en que el docente debe impartir una asignatura que no sea lingüística. ¿Qué quiere decir? Que no trate solo del idioma, sino que sea de contenido, por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, en lengua extranjera. ¿Cuál es la dificultad que encuentran los docentes? Bueno, primero, una falta de formación, que es cierto que la hay, y lo segundo, una problemática porque no se sienten suficientemente fluidos o fluent, me sale la palabra en inglés, suficientemente seguros en su lengua materna, en su segunda lengua, con lo cual, al final, la crítica que se escucha es no aprende ni contenido ni la lengua. Entonces hay que intentar equilibrar ambas a través de programaciones, a través de las 4 Cs, como os enseñaré más adelante. Y por último, la gamificación, donde aprendemos a base de juego. Aquí me remito a hablar de Vygotsky, a lo mejor están familiarizados con Vygotsky, que apostaba porque el niño tiene que aprender solamente a través del juego, porque es cuando se crea un mundo interior y cuanto más juegue, más mundo interior va a tener y más va a estar abierto a aprender nuevos conocimientos. De tal manera que está muy en boga este nuevo enfoque de aprender con el juego y seguro que estamos escuchando ahora en educación palabras como escape room, palabras como flip classroom, que están relacionadas con este enfoque. Entonces, voy a hablar de los 7
puntos importantes para practicar el Project Based Learning, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, lo primero es align to standards. Hay que ajustarse a los estándares que marca, en nuestro caso, el Ministerio de Educación español, pero también el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, europeo, ¿no? Luego, build the culture, es decir, tienes que hacer todas las actividades en torno a algo cultural o una temática que les sea útil, que sea adecuada a su edad y a su nivel. Manage activities, pues también hacer actividades que ellos puedan realmente llevar a la práctica y que tengan que ver con ese proyecto que hemos escogido, bien sea un proyecto relacionado con el deporte o relacionado con la cocina. Scaffold student learning, quizá esto es lo más complicado porque el profesor en este caso tiene que realmente ver cómo son los contenidos de menor a mayor dificultad e ir integrándolos poco a poco hasta que el alumno haya adquirido el siguiente contenido. Es decir, sentar unas bases sólidas poco a poco para ir dificultando el conocimiento. Es lo que se llama el andamiaje, que significa cuando ya tengo bien esta parte, cuando yo ya aprendo bien el presente simple, pues ya puedo empezar a aprender el presente continuo. Cuando ya he adquirido esto, aprendo el pasado simple. Todo paso a paso. El siguiente punto es Assess Student Learning. Es muy importante que evaluemos cómo va el alumno aprendiendo, pero no solamente con un examen final. Hay que acabar también con esta moda de los exámenes finales y intentar ver cómo el alumno aprende en el día a día, de una forma continuada. Y engage and coach, que esto es importante también porque tenemos que animar al alumno a aprender, aunque se caiga hay que levantarle, ayudarle a que se levante, que se anime. Y coach, pues como los coaches, está muy usado este término ahora, guiarle para que alcance los objetivos que esperamos en el momento. Design and plan sería lo último, es diseñar y planificar de cara a que lo que vayamos a pedir de los alumnos se consiga. En mi opinión, el diseño y el planteamiento o planificación de las unidades que queramos hacer para un proyecto específico se tiene que hacer a principio de curso, incluso en el curso anterior, de tal manera que los alumnos saben a qué van a enfrentarse, saben qué les pedimos, saben en cada clase qué vamos a esperar de ellos. Entonces, es importante que el docente se implique también en la labor de olvidarse un poco del libro de texto y pensar en cómo planificar para que el alumno alcance los objetivos. Pues espero que también este enfoque os haya gustado y yo creo que es muy útil llevarlo a cabo en el aula y llevarlo en práctica porque nunca se sabe si esto puede funcionar y al final es vuestra metodología favorita. Y bueno, ahora os voy a presentar un vídeo donde vais a ver en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos y os veo ahora a la vuelta. Hola, mi nombre es Julio Vegaso y voy a compartir con usted algunas consideraciones generales acerca del aprendizaje basado en proyectos. Antes que nada, hay que saber qué es el aprendizaje basado en proyectos. Se trata de una metodología de carácter colaborativo y busca que los estudiantes se enfrenten a diversas situaciones similares a las que encontrarán en su ejercicio profesional. Así, deberán proponer una solución o una mejora mediante el planteamiento de un proyecto. La generación de estas situaciones es importante para la formación del estudiante, debido a que promueve aprendizajes de planificación, implementación y evaluación de actividades que tendrían aplicación en un contexto real. De esta manera, se puede establecer una relación entre los contenidos y los resultados esperados del curso. Por sus características, el docente debe saber cómo aplicar esta metodología, así como estar comprometido con el aprendizaje y dispuesto a desarrollar las habilidades de los estudiantes. Se necesita además un constante acompañamiento para que los estudiantes elaboren y consoliden su proyecto a lo largo del curso. Cabe mencionar que los estudiantes deben conocer de antemano cuáles son los criterios e indicadores con los cuales serán evaluados a lo largo de todo el proyecto. Para aplicarlo, existen 5 momentos claves que usted verá a continuación. Generar la idea guía. Los estudiantes identifican un problema en su entorno a través de una pregunta que invita a reflexionar y plantear alternativas de solución. El docente debe motivar y despertar el entusiasmo de los estudiantes. Definir los resultados u objetivos del proyecto. Hay que asegurar una estricta relación entre qué es lo que se va a ofrecer como alternativa de solución
en función a la situación que se ha seleccionado como punto de partida y los aprendizajes a construir durante el proceso. Elaborar el plan de trabajo. Consiste en identificar las actividades que son necesarias para lograr el objetivo. Debe asegurarse de que cada una de las soluciones sea producto de una reflexión argumentada en base a la teoría y las experiencias relacionadas con el proyecto elegido. El tiempo es elemental en este proceso. Implementar el plan de trabajo. El docente orienta la realización del proyecto y está atento a las dificultades que los estudiantes pudieran tener. La idea es que sean ellos mismos quienes encuentren las alternativas de solución con la adecuada guía del docente. Presentar los resultados. Finalmente, se comparten los logros alcanzados a lo largo de todo el proceso. Para ello, los estudiantes deben prepararse con ayuda del docente para hacer una presentación e identificar los resultados obtenidos, tanto en el proyecto como en los aprendizajes. Esperamos que estas pautas le ayuden a aplicar el aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de su curso. Para más información acerca de esta y otras metodologías o recursos, visite la página del Instituto de Docencia Universitaria. Bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Creo que es un poco el resumen de lo que os he comentado antes. Y a continuación os presento a ICLE, que es el aprendizaje integrado en contenido en lengua extranjera. Entonces, se basa en 4 Cs. En realidad es Culture, Communication, Cognition and Content. Entonces, voy a ir una por una explicando en qué consiste cada una. Entonces, los contenidos son: ¿qué quiero enseñar? Los contenidos consiste en qué quiero enseñar pues de la asignatura. Por ejemplo, si quieres dar el contenido relacionado con deportes o quieres hablar de comida o quieres tratar, por ejemplo, del tema gramatical, etc. Luego, el tema de la cultura no consiste tanto en la relación intercultural, sino consiste más bien en conocer a tus compañeros y saber cuánto saben ellos de sí mismos, cuánto sé yo de lo que ellos deben saber, etc. O sea, y todo se hace a través de la interacción, ¿no? Después tenemos la C de comunicación, que consiste en interactuar pues, tanto con el profesor como entre los compañeros. Hay que potenciar mucho esto porque cuanta más comunicación haya en la clase, más conseguirás consolidar aquello que se ha aprendido en la parte de content, vocabulario, contenido, etc., se consolidará en la comunicación. Y por último, tenemos el tema de la cognición, donde llegamos ya a un aprendizaje más profundo, porque lo que quieres hacer a través de eso es, a través de un aprendizaje más significativo y profundo, ponerlo en práctica. Es decir, es un poco lo que comentábamos antes. Tenemos una parte de input que hemos recibido, mucha información de vocabulario, gramática, etc. Y todo eso, una vez que estamos preparados, empezamos a hablar demostrando que hemos adquirido todas esas estructuras, por lo tanto existe un proceso cognitivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues hay que pensar en destrezas para trabajar la cognición, por ejemplo, pedir a los alumnos que hagan un resumen o que escriban un texto, o bien que ellos mismos te expliquen en el aula en qué consiste esto, un poco viendo ya que tienen una capacidad no solo memorística, sino de análisis y resumen. En este caso estoy haciendo un poco alusión a la famosa taxonomía de Benjamin Bloom, donde habla de los lots y hots, donde vemos cómo de forma piramidal, ¿no? Vas adquiriendo diferentes destrezas hasta llegar por último a la capacidad de exposición. Entonces, por último, la gamificación, me limitaré a citar solamente a los creadores de videojuegos, Cunningham y Sigerman, que definieron la gamificación como el uso del pensamiento lúdico y las mecánicas de juego para fomentar la participación de los usuarios y resolver los problemas. Al final, gamificar, si lo pensamos, es ir pasando obstáculos, ir resolviendo conflictos, resolviendo problemas que se te van sucediendo para llegar al objetivo logrado. Entonces, al final es un poco lo que nos ocurre en la vida, es preparar a los alumnos también a lo que ocurre en la vida real, ¿no? Entonces, a continuación os voy a presentar una serie de recursos que creo que son muy útiles para usar en el aula.
Yo me especialicé en el cuento porque es un recurso que es muy bonito, nos acompaña desde la infancia y tiene una gran carga semántica, con lo cual a través del cuento podemos trabajar vocabulario, estructuras, pronunciación, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué tiene de positivo el cuento? Primero, que hay innumerables títulos de literatura infantil que podemos encontrar. Además, en lengua inglesa hay una mayor tradición de lectura y hay muchos más cuentos porque se empezó a introducir en las aulas desde hace muchos más años, con lo cual contamos con muchísimos títulos dependiendo de la temática que queramos emplear, ¿no? Con lo cual os propongo una actividad. Antes de eso quiero explicar los beneficios de los cuentos. Pues lo primero es que nos ayudan a practicar la predicción. Consiste en que cuando vas viendo el cuento, por ejemplo, vas enseñando a los niños las ilustraciones, les preguntas, ¿qué crees que va a pasar ahora? What do you think is going to happen next? Do you think the person is going to have a problem? Y vas preguntándoles para que ellos razonen y piensen qué puede ir sucediendo. De esta manera conseguimos muchas cosas positivas, aumentar su interés, su motivación, que practiquen el inglés, por supuesto, y a la vez que tengan capacidad resolutiva, con lo cual son muchas cosas positivas. Otro beneficio que acabo de nombrar es usar la imaginación y la creatividad, porque ellos son muy creativos, mucho más que nosotros, porque lo vamos perdiendo con los años. Entonces tenemos que dejar que sus mentes también fluyan y nos vayan diciendo qué piensan sobre las imágenes de los cuentos o qué piensan de los personajes. Y nos van a decir cosas realmente divertidas. Yo recuerdo en una clase que tuve el honor de leer un cuento a 30 niños de 5 años y les leí un cuento muy famoso que se llama ¿A qué sabe la luna?, de Eric Carle. Es un cuento muy bonito. Y entonces los niños decían, pero esa luna no es una luna, es un queso. O decían, no, pero si es un plátano. Y entre ellos tenían unos discursos sobre qué podía ser la luna. Yo decía, si es que no hace falta que ni les demos ilustraciones, ellos mismos imaginan cosas. También nos ayuda a aprendizaje de nuevo vocabulario porque aunque parezca un lenguaje muy fácil, en ocasiones es un lenguaje dirigido a que aprendan algo en concreto, adjetivos, verbos, sustantivos. Entonces tenemos también que ver como profesores cómo queremos explotar eso, qué enfoque le queremos dar. Experimentar diferencias culturales, porque los cuentos pueden hacer alusión a distintos países, a cómo se saluda en otros países, a lo que se come, con lo cual abren su mente a otras culturas y aprenden a aceptar a personas de cualquier cultura, como debería ser. Y valorar las diferencias y similitudes, porque claro, los cuentos también nos plantean situaciones muy drásticas de lo bueno, lo malo, lo fantasioso, lo real. Entonces, de esa manera los niños se mueven siempre entre elementos que son muy, muy radicales, ¿no? Entonces también les sirve para ver la realidad y ver lo que no es tan real, ¿no? Entonces, os propongo, esto me encanta, yo lo he hecho muchas veces en talleres con adultos, con niños, y crear una historia colectiva fomenta mucho lo que se llama ahora el aprendizaje cooperativo, cooperative learning, porque en primer lugar, podemos poner a los niños en grupos, normalmente 4 o 5 es un número adecuado para poder hacer esto, y pedirles en primer lugar que hagan un brainstorming. ¿Qué significa esto? Pues que hablen de lo que quieren realmente contar, qué es lo que quieren contar, entre ellos pues llegarán a acuerdos. Escoger una historia que sea acorde con la audiencia, en este caso os digo que escojamos una historia porque son de primaria o de infantil, pero podéis dejar que ellos, si son mayores, escojan la historia. Hacer un guión donde nombraréis a un narrador, el narrador que también se encargará de escribir la historia y de ir presentando a los distintos personajes, y les pediréis que desarrollen los personajes. Luego, decidir el lenguaje que van a emplear y los recursos audiovisuales, porque a veces pues, podéis contar con un ordenador. Hay una aplicación, por ejemplo, muy buena que se llama Storyboard, donde los alumnos pueden directamente crear su propia historia con TIC y crear sus avatar, poner un avatar medieval en un contexto que es de mitos, o sea que es súper interesante, ¿no? Después tienen que ensayar la historia con los compañeros antes de representarla delante de los demás y luego representarla. Esto en edades muy tempranas puede ser un poco complicado porque pueden tener miedo a hablar en público, pero al ser en grupo podemos hacerlo solo el profesor con los alumnos, ¿vale? Pero vamos, es un recurso muy divertido que hará que ellos se sientan especiales, que venzan el miedo a hablar en público, que creen a veces historias fascinantes que ni nosotros mismos podríamos crear porque ellos tienen mucha imaginación.
Y eso pues fomenta también el sentido de clase, de grupo, ¿no? Entonces es muy bueno. Así que nada, ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues mirad, yo os enseño un libro que me encanta, que se llama Press Here, en español Un libro. Hervé Tullet es un escritor francés, pero también es el ilustrador de su propio libro, donde el libro parece que cobra vida. El protagonista del libro, como pueden ver en la portada, es un punto, pero a través de ese punto nosotros tenemos que presionar el punto y aparece otro punto. Al agitar los puntos pasará lo que ven en esta página. Dice, excellent, shake the book one more time just to get everything back in order. O sea, agita el libro otra vez para que todo vuelva a su sitio. Entonces los alumnos de infantil y primeros cursos de primaria se creerán que hacen magia, con lo cual es maravilloso, la verdad. Por otro lado, hablando de las 4 Cs que comentaba anteriormente, aplicado a infantil y primaria he quitado la C de cultura porque es muy complicado introducir esa C, ¿vale? Pero la C de contenido con el libro que les acabo de mostrar nos ayuda a introducir los números, los colores, las formas, porque tratamos círculos, no cuadrados, aprender las direcciones, right, left, up, down. Luego la cognición, pues trabajaríamos los números del 1 al 5, luego los colores primarios, después qué ocurre cuando mezclamos los colores primarios. Y en la C de comunicación, al final se promueve la interacción entre alumnos y del alumno con el profesor, con lo cual es muy positivo trabajar de una forma organizada, programada previamente, CLIL, con cuentos. Así que bueno, ahora paso a enseñaros lo que yo suelo hacer en los talleres. Pues yo suelo traer un cuento, os he mostrado uno de mis cuentos favoritos, que es Press Here, y me llevo estos dados que podéis ver en la imagen. Son Story Cubes y son dados que podemos comprarlos según lo que queramos trabajar. Hay dados para trabajar emociones, otros para trabajar directamente verbos, otros para trabajar temáticas típicas de fairy tales, de cuentos de hadas, como por ejemplo dragones, castillos, varitas mágicas. Entonces, un poco dependiendo de lo que queráis trabajar en el aula, emplearéis los Story Cubes. ¿Y cómo se trabaja esto? Ponemos a los alumnos en grupos de 5 o 4, como he dicho anteriormente. Hacemos que lancen los dados y podemos usar los mismos dados con todos los grupos, porque veréis cómo las historias son totalmente diferentes aunque los dados sean los mismos. Entonces, es muy interesante que una vez que han echado los dados, cada uno representa un personaje y después crean una historia colectiva que la representan delante del resto de compañeros. De tal manera que se lo pasarán muy bien, se involucrarán en la historia, fomentarán su creatividad, etc. Un poco lo que hemos visto anteriormente. Y por último os voy a enseñar qué podemos hacer en secundaria, por ejemplo, trabajando un tema muy complicado en inglés que es la diferencia entre play, go and do, porque en español tenemos menos verbos para hablar de los deportes que practicamos, ¿no? Pero en inglés, dependiendo de si es un deporte de competición o es individual, pues usamos play, usamos do o go. Entonces, esto sería lo que llamamos un escape room. Como podéis ver, la palabra tenis es donde tenemos que empezar. Entonces ellos, siguiendo las flechas, tendrán que decidir cuál es el camino correcto. Si dices tenis, luego dices you sailing. No, entonces tendríamos que ir a otro sitio, ¿no? You play tennis nos lleva a yoga. De yoga nos lleva a do, entonces I do yoga, me voy a swimming. Espero que me estéis siguiendo, ¿eh? De swimming me voy a do aerobics, hago aeróbic. De aerobics me voy a play basketball o me voy a do. Claro, al final ya tendríamos el unlock, ya habríamos llegado a aerobics y esa sería la respuesta. ¿Veis? Pero podemos hacerlo como nosotros queramos. Estas casillas se pueden cambiar y podéis añadir las palabras que queráis, haciendo que sean ellos los que al final descifren ese mensaje enigmático que hemos creado. Así que bueno, pues esto es el final de esta Open Class. Espero que lo que os he comentado sea de vuestro agrado y podáis llevarlo a la práctica en el aula y me digáis algún día, pues he utilizado esto y me ha encantado, me ha ido muy bien. Y bueno, pues ahora procederé a contestar a vuestras preguntas muy amablemente. Gracias por escucharme. Ahora dadme un segundo que voy a abrir el chat y os voy a ir respondiendo a todo lo que vayáis diciendo. Ahí. Aquí está. Bueno, gamificación funciona muy bien con todo. Veo vuestros comentarios, muchísimas gracias. Bueno,
Pues nada, preguntadme lo que queráis. Si no, yo tengo algunas preguntas que se nos han ido formulando y puedo ir respondiéndolas si queréis, pero os doy tiempo, ¿vale? ¿Tiene algún libro que recomienda para secundaria? ¿Te refieres, Cindy? Perdonad que os tutee, porque aquí ya sabéis que en España se tutea mucho, ¿eh? Pues, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de libro necesitas? ¿Para inglés? ¿O para historias? El libro que recomendaba yo se llama Press Here. Os lo escribo si queréis aquí en el chat, Press Here. Y es de Hervé Tullet. ¿Vale? Tullet. Y luego, bueno, tenemos libros fantásticos. Yo trabajo mucho con picture books, que son álbumes ilustrados, donde se trabaja mucho la imagen y poco el texto, porque son niños más pequeños. Entonces, bueno, pues tenemos libros como Sport Goes to School, os los puedo ir escribiendo algunos si queréis. Sport Goes to School, o pues tenemos la de No More Jelly Nelly, No More Jelly Nelly. Me hace gracia porque esto es para las rimas, etc. Bueno, entonces, yo si queréis voy a ir respondiendo a alguna pregunta que me han hecho. Óscar, generalmente la skill que más cuesta es speaking. ¿Os puede dar algunos tips? Bueno, speaking es muy complicado, sí es verdad, porque también si los alumnos no tienen suficiente dominio del inglés, pero bueno, las tips, lo primero tenemos que insistir mucho en que ellos hablen y buscar temas que a ellos les resulten atractivos, o sea que intentar saber qué le gusta a los niños para luego traerles ese tema y así les provocamos que hablen, ¿de acuerdo? Es muy bueno, por ejemplo, el uso de flashcards, las tarjetas estas con imágenes hace que ellos hablen mucho. Otra cosa que funciona mucho es desordenarles las imágenes y que ellos tengan que decir cómo sigue la historia, entonces usan primero, segundo, tercero, etc. No sé si esto Oscar te vale, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Más preguntas. Noel, ¿cómo ayudar a los estudiantes con miedo a equivocarse? Bueno, Noel, yo creo que lo primero decir, yo me equivoco el primero, los profesores, a menos que sea nuestra lengua materna, el inglés, nos equivocamos todos en pronunciación, en muchas cosas, y decir que ellos tienen que equivocarse para aprender. Y no, esto es muy importante, no sobrecorregir, porque hay veces que corregimos tanto que los alumnos ya dicen, ¿y para qué voy a participar si siempre me equivoco? Entonces, corregir solo aquello que realmente sea un problema para la comprensión, no cosas puntuales, ¿no?, que pueden pasarnos a cualquiera. Ramón comenta, yo utilizo herramientas como Kahoot y Educaplay. Buenísima, Ramón. Kahoot yo la uso mucho, Educaplay no la conozco, pero me la tengo que apuntar. Ahora mismo me la voy a apuntar y bueno, es que siempre hay tantas aplicaciones que se pueden usar un montón. Quizzes es otra muy buena también, como Kahoot, Quizzes. ¿Cómo puedo enseñar, Michelle, a niños de diversificado de manera didáctica cuando ellos no tienen mucho conocimiento? Perdona, Michelle, ¿te refieres a cuando dices diversificado son niños con distintos niveles o alumnos con necesidades especiales? Bachilleres, vale, vale, con diferentes estudios, qué interesante, vale. Pues en ese caso, diferentes maneras, pues bueno, en este caso yo creo que tendrías, Michelle, que ver muy bien cuáles son las necesidades de cada alumno, entonces en función de si tienen que estudiar para secretaria, para perito, etcétera, pues dar un vocabulario específico a cada grupo que les sirva luego para su vida profesional. Yo creo que en ese caso es lo que yo enfocaría y pondría en grupos a la gente que está en los mismos gremios de tal manera que puedes hacerlo lo más práctico posible. A ver, ¿qué recursos tecnológicos recomienda para crear escape room activities? Pues bueno, ahora mismo, Debra, no tengo los links. Yo se los puedo pasar a la asesora y que te los haga llegar, porque ahora mismo yo no recuerdo, no recuerdo ningún recurso. ¿Vale? Lo siento. Una recomendación para niños con bajo desarrollo del lenguaje. Bueno, Leila, en este caso lo que tenemos que asegurarnos, esto es algo también que se debate mucho en España,
Si está un niño en un colegio bilingüe donde da 40% de tiempo en inglés, ¿qué es más importante? ¿Que adquiera la lengua materna o la segunda, la materna? Entonces, si tiene dificultades con su lengua materna, primero hacemos eso y después, cuando ya vaya adquiriendo más confianza en su lengua materna, ya que adquiera la segunda. Y lo que haría siempre pues, es muy poco a poco, con actividades que le gusten, con cosas que sean también multisensorial, que eso no lo hemos comentado, pero hay cuentos donde los niños tocan y tienen distintas texturas y así pueden saber cómo es una oveja, o pueden escuchar, porque hay sonidos también, y se imaginan qué ruido hace un animal concreto, o bien libros que son pop-up, conoceréis que son como tridimensionales, entonces el niño se mete directamente en la historia, esos son muy buenos. Pues nada, tengo 5 minutos para responderos, así que nada, yo si queréis, ¿algún framework que recomiende para planificar una clase CLIL? Bueno, Diana, para planificar CLIL es muy importante, en primer lugar, que tengas claro qué objetivos debes cumplir y qué competencias, ¿no? Qué debes dar en esa unidad, porque las sesiones de CLIL pueden enfocarse para una semana o para todo un curso, de tal manera que tenemos que tener muy claro qué queremos cumplir con ellos. Entonces, una vez que lo haces, siempre tener en cuenta las 4 Cs. La C de cultura es más complicada, porque en edades más pequeñas nosotros no podemos siempre encontrar un recurso aplicado a una cultura. Entonces, nos centraremos en las 3 Cs, que son comunicación, cognición y vocabulario, y con eso ya sería suficiente, irías creando sesiones en función de eso, pero en internet sí tienes ejemplos, puedes buscar y seguro que encuentras. ¿Qué técnicas, Freddy, recomiendas? Carlos, ¿qué técnicas recomiendas para mejorar el listening? Bueno, pues para mejorar el listening, lo primero es que los alumnos escuchen cosas que les gusten. Sé que estoy diciendo un poco lo mismo, pero ahora está muy de moda Netflix y todo eso, pues si los alumnos pueden ver series de Netflix, decirles que siempre las vean en versión original y que en caso de no seguir, porque es muy rápido o porque el inglés es un poco extraño, porque siempre hay diferentes acentos, les animáis a que pongan subtítulos, siempre en inglés, no en español. Si no entienden nada, pues que pongan los subtítulos en español y se van haciendo con el inglés y vayan apuntando las palabras que no entienden, ¿de acuerdo? Entonces creo que eso es un recurso bueno y luego que escuchen canciones. Yo, por ejemplo, uso mucho una aplicación para canciones que se llama Lyrics Training. Os lo voy a escribir aquí, Lyrics Training. Es muy divertido porque es muy bueno para trabajar en un laboratorio con ordenadores, pero consiste en que tienes que rellenar todos los huecos que te vaya pidiendo el ejercicio y cuando lo hayas rellenado ya te pone la canción completa, con lo cual está muy bien. Silvia, vaya pregunta difícil. ¿Cómo ayudar a los estudiantes a mejorar fluency? Bueno, es que esto es complicado porque tenemos que tener que el alumno poco a poco vaya teniendo suficiente seguridad en sí mismo o en sí misma para poder finalmente hacer todas las cosas, ¿no? Y ir adquiriendo más conocimiento. Entonces, tenéis que dejarles que hablen mucho. Otro problema es que el maestro, el profesor, hablamos demasiado. Entonces tenemos que dejar que los alumnos sean los que hablen más y pregunten más y nosotros les corrijamos y seamos mediadores del aprendizaje, es decir, que vayamos corrigiendo aquello que sea realmente importante para la comprensión, ¿vale? Y después, ¿cuántas historias a la semana son recomendables para niños de primer grado? Primer grado, Gianni, ¿cuántos años son? Más o menos, dame una pista. Aunque bueno, te puedo responder que cuantas más mejor. Vale. Pues no tengo canal YouTube, Ramón, todavía. Qué gracioso. No, no tengo, pero vamos, que me encanta que me digáis eso. Me encanta además compartir mis conocimientos con vosotros. Bueno, para las historias, mirad, esta la descubrí hace poco, se llama Storyboard y es buenísima tanto para gente como también que trabaja en empresas, que tienen que hacer sus presentaciones a jefes, etc. Viene fenomenal porque se presenta el problema y la resolución del problema y entonces es muy dinámico. Bueno, las clases de 7 años, yo recomiendo que las historias contéis historias todos los días, porque al final las historias es un poco... ¿Por qué han sobrevivido las historias?
porque se han ido contando de generación en generación. El ser humano necesita contar anécdotas, historias en su vida, ¿no? Y entonces ellos necesitan esas historias no solo por adquirir inglés, sino también para hacer frente a problemas de la vida cotidiana. Entonces yo de verdad os animo a que las uséis y todos los días, y que ellos incluso busquen cuentos y os traigan cuentos que les hayan gustado. Porque un problema que encontramos es que no hay suficiente hábito lector. Los niños no están tan acostumbrados a leer o que les guste leer, a menos que en casa lo vean. Entonces, si no lo ven en la escuela, ya no va a ocurrir. ¿Qué aplicaciones conoces para favorecer el aprendizaje mediante el juego? Bueno, pues tengo muchas, pero ya se me acaba el tiempo. Hasta luego, muchísimas gracias por estar aquí, vuestras preguntas. Cualquier cosa que necesitéis, bueno, pues me encantará ayudaros, ¿vale? Dentro de lo que pueda. Y nada, hasta la próxima, que os vaya muy bien. Adiós, gracias.